Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio, mejor conocido como el Celote de Jerusalén. Esta noche quiero analizar con todos ustedes un texto que he leído 4 veces. La última vez que lo leí fue hoy, durante la tarde, y quiero compartir con ustedes los puntos a destacar. El título del texto es Apocalipsis de Elías. Este texto se adjudica aparentemente al profeta Elías, que fue un profeta en el antiguo Israel, aproximadamente en el siglo noveno, aproximadamente. Esta obra está escrita en el idioma copto. El copto es un idioma que ya no se habla, pero fue un idioma muy preponderante en Etiopía. Se considera que es un texto gnóstico. ¿Por qué? Los gnósticos fueron grupos que surgieron del cristianismo primitivo. Surgieron con Simón el Mago y el primer grupo gnóstico fue los simonianos. Durante los siglos primero, segundo, tercero y cuarto, el gnosticismo fue un movimiento de muchos grupos y cada uno tenía ideas muy distintas, siendo Egipto uno de los principales lugares donde ellos tuvieron seguidores. Los textos gnósticos no forman parte de la Sagrada Escritura. En el caso del Antiguo Testamento, los judíos lo llaman Tanaj. Algunas partes, en su mayoría, estuvieron en idioma hebreo, algunas partes en arameo. En el caso del Nuevo Testamento, también se le conoce como escrituras griegas cristianas. ¿Por qué? Porque fueron escritas en el idioma griego koine. No es lo mismo que el griego que se habla actualmente en Grecia. El grecio koiné fue el griego utilizado en la época de Cristo en el Imperio Romano. De allí la diferencia entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los textos gnósticos. ¿De qué trata el texto Apocalipsis de Elías? Es un texto apocalíptico porque trata sobre el fin de los tiempos. Está escrito de una manera en la voz narrativa en tercera persona, haciendo una diferencia de otros textos de la Biblia. Por ejemplo, Esdras y Nehemías hablan mucho en primera persona. Por ejemplo, en el caso de Nehemías dice ordené, dice dirigí. En el caso de Esdras dice rasgué mis vestiduras. Ellos están hablando en primera persona, utilizan el yo. En cambio, Apocalipsis de Elías está escrito en tercera persona, por lo cual la simple narrativa descalifica este texto como si hubiese sido adjudicado al profeta Elías. Pero ¿de qué trata exactamente? Trata sobre la llegada del anticristo. Obviamente no utiliza esa forma de dirigirse o ese término. En la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se hace referencia a la llegada, manifestación y advenimiento de una persona que debe ser el rey del mundo durante 3 años y medio, que trataría de suplantar al Mesías. El apóstol Juan en su primera carta lo llama el anticristo. En el libro de Apocalipsis se le conoce como la bestia. En la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado o el hijo de la perdición. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías se le conoce como Dan, en alusión a la tribu de Dan. En el caso de Daniel, el profeta, lo llama cuerno pequeño o rey del norte. En cambio, el profeta Ezequiel lo llama rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28. En el caso de Apocalipsis de Elías, la fraseología utiliza mucho precisamente Egipto. Dice, ay de la tierra de Egipto, ay de los sacerdotes de Egipto, por lo cual se deduce que fue escrito en Egipto, aproximadamente en el siglo III y IV. El libro, bueno, mejor dicho, el texto, porque pues no es libro. Para que sea libro tiene que tener más de 50 páginas.
El texto Apocalipsis de Elías narra la llegada de este personaje. Dice que es un rey que viene desde el occidente y dice paz. Aquí hay paz. Eso tiene cierto grado de similitud, porque en el libro de Daniel habla del rey del norte, pero también habla del cuerno pequeño. El cuerno pequeño viene desde las naciones del occidente, las cuales salen a pelear contra el carnero que se levanta desde la tierra de Susa, que en la actualidad viene siendo la nación de Irán, porque Persia o el imperio medo-persa ya no existe, existe el actual Irán. Ahora bien, este texto de Apocalipsis de Elías tiene ciertas particularidades que están en cierto grado de diferencia muy marcada con otros textos originales de la Biblia. Por ejemplo, se da una descripción física del personaje, del aparentemente el anticristo. En el texto Apocalipsis de Elías lo llama el sinvergüenza. También utiliza la fraseología del apóstol Pablo de hijo de perdición. Dice que es alto, enjuto. Esto quiere decir muy, muy delgado. Dice que tiene una marca de lepra en su mano derecha y que tiene la capacidad de hacer milagros y ese tipo de cosas. Aspectos a destacar. Los textos de la Biblia no dan o no acostumbran dar descripciones físicas de los personajes. Por lo regular utilizan frases como era de hermosa apariencia. Por lo regular así describe a algunas mujeres. En la Biblia se da el caso del rey David, dice que era rubio, algunas traducciones lo vierten como rubicundo. Y hasta allí, o sea, no va más lejos. Entonces es algo que a mí me llama mucho la atención, que esté dando descripciones físicas. Otro aspecto de mucho interés, y aquí va el uso de la voz de la narración. Dice que Enoc y Elías descienden de los cielos y combaten contra este personaje, el hijo de la perdición, que combaten durante 3 horas en Jerusalén, que este personaje los derrota y ellos mueren, y después resucitan y todo similar a Apocalipsis. ¿Cuáles son los aspectos que descalifican la obra? El decir, y descendieron Enoc y Elías. La frase lo describe todo. Si hubiese sido Elías, diría yo Elías descendí y bajé. Sin embargo, no utiliza esa clase de expresiones. Otro aspecto a detallar es que en el caso del profeta Elías, muchas personas piensan que es uno de los 2 testigos de Apocalipsis, mencionados en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Otras personas lo aluden a Enoc, o hay quienes dicen que es Moisés y Elías. Hay quienes tratan, por ejemplo, los adventistas, que dicen que los 2 testigos de Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo cual es algo muy sacado de onda. Me llama mucho la atención en el caso de los apóstoles, que dicen que vieron a Jesucristo, dice, acompañado de Moisés y Elías. Sin embargo, pues ninguno de los apóstoles tenía una foto, o sea, no saben exactamente cómo eran Enoc y Elías, perdón, no sabían cómo era físicamente Moisés y Elías, y la Biblia no acostumbra a dar descripciones físicas. ¿Cómo es que supieron o dedujeron que era Moisés y Elías? No lo sabemos. Aquí lo importante es que uno de los apóstoles era Juan, y los vio y dijo, no, sabes que este es Moisés y el otro es Elías. En la visión de Apocalipsis, capítulo 11, de los 2 testigos, el apóstol Juan narra lo que vio, y que había 2 varones y que comienzan a predicar y todo lo demás durante 3 años y medio. Si ellos 2 hubiesen sido Moisés y Elías, se supone que el apóstol Juan debió de haberlo reconocido, pero no dijo, vi a Moisés y vi a Elías. No, eran otros personajes. La Biblia no menciona los nombres de estos individuos. ¿Cuáles pudiesen ser las causas?
Una de ellas es que quizás el Altísimo pues no desea que se conozca la identidad de estos personajes, sus razones tendrán. Quizás sería para protegerlos, o solo el Altísimo en su gran sabiduría sabe cómo y por qué hacer las cosas. Otro aspecto del Apocalipsis de Elías es que peca en el uso de los detalles. ¿En qué sentido? Dice que cuando el Señor regresa a la tierra, se le conoce como el Día de Jehová en el Antiguo Testamento, o Segunda Venida del Cristo en el Nuevo Testamento. Dice, dice que el Señor envía a 4.600 ángeles y que estos comienzan a reunir a los escogidos. Esto es muy extraño, irreal o inverosímil. ¿Por qué? Porque Jesucristo no le dijo a sus apóstoles en el Evangelio de Mateo a cuántos ángeles mandó a recoger a las personas que él ha elegido. Apocalipsis de Elías menciona que solamente 60 personas fueron salvos, lo cual pues la Biblia no da una cantidad exacta de cuántas personas son recogidas por los ángeles en la segunda venida de Cristo o gran día de Jehová. En la profecía de Abdías se mencionan dice, yo Jehová dice, he dejado un resto en Jerusalén, o sea, una cantidad, pero no nos dice exactamente cuántas. Ahora bien, lo que nosotros sabemos en la Biblia en el aspecto de las profecías, bueno, Elías fue profeta, es que los profetas escribieron muchas cosas, pero sin duda ellos conocieron más cosas. No todo podía ser escrito. Cuando leí la obra Contra las herejías, libro 5, fue escrito por Ireneo de León, se lo recomiendo mucho, del siglo II después de Cristo, dice que Satanás desconocía muchas cosas de las verdades bíblicas y decía que le hacía marca personal a los profetas para ver de qué se enteraba, o que ponía demonios para ver qué es lo que escuchaban y poderse enterar de otras cosas que no fueron escritas en la Biblia. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de el hijo de la perdición, hay un versículo, creo que es el número 9 o el 8, que el apóstol les dice, ¿recuerdan lo que ya les había dicho? Pero no se menciona, al menos no fue escrito en esa carta, qué fue lo que el apóstol ya les había dicho. Ellos sabían, o mejor dicho, recordaron por esas palabras lo que el apóstol Pablo les había dicho, pero cuando tuvieron al apóstol Pablo, no precisamente que el apóstol cuando les escribió. Los cristianos del siglo I sabían muchas más cosas que nosotros pues no conocemos al día de hoy. Ellos tuvieron a los apóstoles, muchos de ellos vieron a Jesús. En el caso de cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, bueno, ¿y cuál será la señal de tu venida? O sea, en Mateo capítulo 24. Jesucristo les dijo lo que menciona el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, pero sin duda les platicó muchas más cosas. Pero claro, el apóstol Juan escribió, hay muchas otras cosas que Jesús hizo y dijo, pero si se escribiera, dice, el mundo no podría contener los rollos que se escribirían. Por lo cual, como punto final, considero que la obra Apocalipsis de Elías pues, es un texto gnóstico, es interesante leerlo, pero la verdad desde una óptica personal, profesional, desde la óptica literaria, pero también desde un análisis crítico en lo espiritual, considero que es una obra interesante por su contenido, pero sí me da ciertas dudas. Ustedes pueden buscarla en internet, puedan leerla y la interpretación quedará por parte de ustedes. Gracias por ver este video. Les recuerdo mi nombre, Antonio, el celote de Jerusalén. Que tengan una muy buena noche.